seguir, la victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, a adorar. Amén. Ahora sí. Amén, hermano. Así que estamos contentos de poder estar reunidos en este día que hicimos un alto en esta semana. Así que, como siempre digo, los valientes son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Y en estos tiempos que vivimos, tiempos malos, muchas enfermedades hay, hermano, muchas complicaciones. De mi experiencia con mis amigos, muchos ya están yendo al descanso. Y hemos hablado del amor de Dios y solamente queremos sembrar la palabra de salvación para otros. Así que vamos a orar, hermano, y vamos a agradecerle por lo menos que estamos aquí reunidos, agradecerle a nuestro Dios que nos mantiene vivos, y de Él viene la fuerza, viene la fortaleza. Él es el que tiene el control, mis hermanos. Muchos de nuestros hermanos están hablando de los acontecimientos que están pasando. Terremoto estamos viviendo Mateo 24, la profecía que Jesús dijo que en los últimos tiempos iba a ocurrir estos tiempos, ¿no? Lo que está pasando. Pero gracias a Dios, a nosotros, Dios nos cuidará. Él es nuestra roca, Él es nuestro protector. Así que vamos a orar, hermano, y vamos ya a la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza solamente a ti, Señor. En esta noche, Señor, hicimos un alto para venir y para escuchar tu palabra. Solamente queremos, Señor, transmitir a los demás tu palabra, Señor, el que trae aliento a nuestra vida, Señor. Queremos pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos en la fe del mundo. Muchos están pasando por dificultades, por persecuciones. Rogamos también por ellos, Señor, que tu misericordia esté con ellos, Señor. Padre amado, gracias por tu palabra que nos alienta a seguir adelante. Señor, en esta noche queremos, Señor, pedir que tu Espíritu Santo siga renovando nuestra vida, que traiga un cambio, traiga en nuestra vida todos los días, Señor. Queremos honrarte, queremos darte la gracia por tu palabra. En esta noche, bendice a todos mis hermanos, aún a aquellos que no han podido venir, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice, tengo el título, Contaminando el púlpito, donde hablamos de la palabra de Dios. ¿Podemos contaminar este lugar, hermano? Sí, muchas de ellas. Muchas de ellas salieron maestros falsos, pastores falsos, apóstoles, profetas. Muchas de ellas, hermano, hablan mentira, y realmente debemos preocuparnos
cuando invitamos a uno o el que va a predicar, debe estar en sintonía con la cosa de Dios. Y realmente, ¿cómo contaminamos estos lugares? Contaminamos contando nuestra hazaña, nuestra riqueza, nuestra fortuna, y no se habla del amor de Dios. Y Jesús vino, ¿cierto? Como dijo, bienaventurado, dice, los pobres, porque ellos alcanzará, ¿cierto?, el reino de Dios. Bienaventurados. Habló en la montaña, él habló al pueblo de Dios, la bienaventuranza. Y él nunca contradijo lo que era de Dios. Pero muchas de ellas, hermanos, contradice lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado. De decir de acá, mentira. Es tremendo, hermano. ¿Y cómo se puede contaminar el púlpito? Diciendo mentira, no diciendo la verdad. Y en estos tiempos va a suceder esto, hermano. Y hay que tener mucho cuidado, leer la Biblia, leer la Sagrada Escritura, si es que dice la verdad. Hermano, los bereanos, eran la ciudad de Berea. Ellos dicen que anotaban y iban a estudiar en su casa si había dicho lo correcto Pablo. Y realmente, hermano, tenemos que estudiar, tenemos que anotar si es que es correcto. Entonces, de este lugar vamos a hablar de Dios, vamos a decir la verdad, tenemos que decir la verdad, hermano. Vamos a ir a la palabra de Dios, que dice en Proverbio. Vamos a los Proverbios, hermano. Hay un versículo, Proverbio 13, y vamos a comenzar con este versículo. Proverbio 13, 17. Amén. Amén. Sí. Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Amén. ¿Qué dice en primer lugar? El mal mensajero acarrea desgracia. Y es verdad, hermano, puede traer desgracia. ¿Sabe que había un profeta? Un profeta se llama Balaam. Y le contrataron para maldecir al pueblo de Dios. Ese profeta, cuando habló mal sobre su pueblo, no podía, hermano. Tuvo que bendecir a su pueblo. Era un profeta, pero fue pagado, hermano. Encontramos en la antigüedad. Y ese profeta también, el burro le habló. Hermano, cuando alguien está diciendo el mal consejo, el burro le va a hablar, hermano, como le habló al profeta. Y muchos de ellas no quieren escuchar, hermano. El burro no va a hablar, hermano. El perro, que ahora se quiere mucho al perro, un día esto te va a hablar, porque está contra el principio de Dios. Y esta es lo que dice, ¿no? El mal mensajero acarrea desgracia, hermano. Puede acarrear desgracia. Hermano, debemos tener cuidado. Pero dice la palabra, el otro que dice, el mensajero fiel acarreará, ¿qué dice? Salud, hermano, salud. El que viene y habla la verdad nos va a traer salud. No nos va a traer desgracia como el otro mensajero. Va a traer salud. ¿Y qué entra salud? Todo, hermano. Y qué bueno es escuchar a uno al que a veces apreciamos mucho,
a gente y trae la palabra, la verdad bíblica. Y la Biblia no miente, hermano. Pero vamos a ir a Proverbios, Proverbios 19, 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Hablamos de contaminar el púlpito. El otro dice que trae mensajero para desgracia. Pero el mensajero fiel trae muchas bendiciones para este lugar. Entonces, vamos a Proverbios 19, 16. Y dice así la palabra de Dios. El que guarda el mandamiento, guarda su vida. Pero el que menosprecia los caminos de Jehová, ¿qué dice? Morirá. Hermano, en estos tiempos, muchos desprecian el consejo de Jehová. Y el consejo que dice de los mandamientos, muchos desprecian, hermano. El que guarda el mandamiento, guarda su vida. Qué tremendo, hermano. Y muchos de ellas se oponen a los mandamientos de Dios. Y realmente, hermano, tenemos que tener cuidado, porque la Biblia, la palabra de Dios nos exhorta, pero el que menosprecia el camino de Jehová morirá, dice. Es tremendo, hermano. Cuando usted desprecia el camino de Dios, morirá, dice. Y realmente tengo un tema sobre el pecado de muerte y sobre el pecado que nos trae que no va a morir. Porque hay cosas que se puede hacer. Una de ellas lo voy a comentar. Una cortita. Elías, ¿a cuántos profetas mató? 450. ¿Era pecado matar a los profetas? Eso le dejo en incógnita. Y sin embargo, ese profeta de Dios fue llevado al cielo, hermano. Más o menos para que usted tenga una idea. ¿Pecó Elías? No pecó, hermano. Tremendo. Y dice, no matará, pero hay que escudriñar a qué se refiere eso. El profeta fue llevado al cielo, hermano, cometiendo crimen. Que realmente hagamos, hermano, que este lugar traiga bendiciones, que no traiga confusiones sobre la palabra de Dios. Y vamos a leer una de ellas, un mensajero que trajo y tuvo su muerte, hermano. Vamos ya, 2 Samuel 4:10. ¿Quién quiere leer? 2 Samuel 4:10. 2 Samuel 4:10 dice así, la palabra del Señor. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Sí, en pago por esa noticia. Hermano, el mensajero que ha acarreado esto, muchos de ellas han traído mío, porque dice, al que me dio la noticia de Saúl que había muerto, imaginándose, dice, traía buena noticia. ¿Traía buena noticia? No. Era correcto, hermano.
ese mensajero que trajo imaginándose, dice. ¿Y quién lo mató a este hombre? David, hermano. Por traer un mensaje incorrecta. Puede ser correcta o incorrecta. Por eso, en aquellos tiempos, hermano, la pena era de muerte. Imaginándose este hombre, trayendo. Por eso no podemos decir de acá mentira, hermano. Este hombre, en Ciclá, como se pagó por esta noticia, dice, este hombre quería, ¿qué quería? Algo de la noticia que estaba trayendo. Es un filisteo, ¿no? Sí, y sin embargo, este hombre pagó un precio caro, hermano. David lo mató. Y realmente, hermano, debemos tener cuidado con lo que anunciamos nosotros en otro lado. Cuando nos invita, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la palabra de Dios. Sí, hermano, tenemos que hablar la verdad. Porque el que habla verdad, vivirá, dice, ¿cierto? Y eso es importante, hermano. Pero me gustaría ir otra vez a Proverbio. Mucho consejo lindo tiene Proverbio, hermano. Proverbio, otra vez vamos a Proverbio 25. Proverbio 25, 13. ¿Querés leer, Dani? Amén. Amén. Proverbio 25, 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a lo que lo envía, pues al alma de su Señor da refrigerio. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso, dice. Es importante, hermano. Como frío de nieve en tiempo de siega o en tiempo de cosecha. En tiempo de siega ustedes conocen el campo, ¿no? Yo creo que Dani conoce muy lindo el campo, porque en esos lugares se planta cítrico, mucho cítrico en Entre Ríos. Y esos lugares en el frío, ¿no? Como dice acá, en el frío justo nos tocó en un lugar que yo fui a parar en Entre Ríos, en el invierno casi. Hermano, había un naranjal, mandarina, limón. Y cuando salimos de la casa vimos esos frutos, qué hermosos frutos que da la naranja da en el invierno, en el invierno, hermano. Y en estos lugares, como dice la palabra, como frío de nieve en tiempo de siega. La naranja, el cítrico se cosecha en tiempo de invierno, ¿sí? Saliendo el invierno. Así es el mensajero fiel, a quien lo envía, pues reconforta el alma de su Señor. Qué importante si decimos la verdad, hermano. Hablamos de la palabra que es la verdad. ¿Y a quién se reconforta? ¿Se reconforta el hombre? No. ¿Quién es nuestro amo? Señor. El Señor, el que está en el cielo, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios. Él dice que nuestro Señor, ¿cierto? Se reconforta el alma de nuestro Señor. Y qué importante, ¿no? Y yo creo que un buen chacrero, un buen, no sé cómo le dice cuando va el que trabaja en el cítrico, David. ¿La cosecha? En la cosecha, aquel que cuida su granja de cosecha y salen los frutos, ¿quién se reconforta? El Señor, el dueño del lugar, ¿no? En este caso, cuando decimos la verdad y hablamos las cosas como corresponde, ¿quién se reconforta? El Señor. Qué lindo, ¿no? Pero vamos a leer otro versículo. Vamos a ir a 2 Timoteo, hermano. Vamos a 2 Timoteo.
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Amén. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué lindo. ¿Quién le estaba mandando esta carta? Pablo. Pablo a Timoteo. Y qué lindo, hermano, leer la palabra de Dios para enseñar a otros. Pero enseñemos lo correcto, hermano. No enseñemos mentiras, no enseñemos la verdad. Y Pablo le estaba aconsejando a los que han oído, dice, de mí ante muchos testigos. Porque realmente Pablo era apóstol, era profeta, era maestro, era pastor. Y era que era el otro, el 5 ministerios tenía evangelismo. Él era completo, hermano. Y entonces le explicaba, le mandaba la carta a su hijo Timoteo, ¿no? Dice, ante muchos testigos, porque Pablo predicaba. Y no solamente esta carta, cuando mandó, estaba en diferentes provincias predicando Pablo. Qué tremendo, hermano. Muchos testigos. Dice, esto te encargo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos ser idóneos para hablar de la palabra de Dios. Todos fuimos llamados, hermano. Todos fuimos llamados para hablar de la palabra de Dios. No es que el que está enfrente nomás tiene que hablar. Todos fuimos idóneos. Pero así como aprendemos de la palabra de Dios, debemos enseñar lo correcto. Porque van a salir maestros en estos últimos días. Y van a querer confundir a los hijos de Dios. Y realmente es muy bueno, hermano, de estar atento de lo que dice la palabra de Dios. Estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Y de este lugar van a querer mentir. Van a querer decir cosas que no corresponden. Entonces, tenemos que tener cuidado a quién vamos a dar este lugar. ¿Sí? Amén. Vamos a leer otro versículo. Primera de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo 6:20. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Timoteo dice 6:20. Amén. Sí, amén. Primera de Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Qué tremendo, hermano. Es tremendo. Hablaba de ciencia ya en esa época. ¿Y qué dijo Daniel? En Daniel, ¿qué dice? Daniel dice que la ciencia aumentará. ¿Ha aumentado la ciencia de nuestro día? Han mentido, hermano. Muchos creen más en la ciencia que en la palabra de Dios. Y han mentido, hermano. Por eso le estaba diciendo, guarda de lo que te he encomendado, evitando la profana práctica sobre cosa vana, hermano. Porque de acá te van a querer decir cosa vana, o te van a querer decir en tu casa cosa vana. Y muchas de ellas, hermano, han salido por el mundo y salieron para engañar. Mateo 24
Mateo 24 dice 24:4, y saldrán y engañarán, dice. Justo esa palabra, engañarán, la que está sucediendo en estos tiempos. Engañarán, la Habana dice, engañarán y argumentos falsos de ciencia, dice. Pero el 21, la cual dice, el 21, 6:21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, dice. A muchos se desviaron de la fe. ¿De qué? De la palabra de Dios. Se desviaron. Y en aquellos tiempos pasaba eso, hermano. Hoy, ¿cuántos se han desviado de la fe? De la palabra de Dios. Está diciendo, se desviaron de la palabra de Dios. Porque la fe, ¿por dónde viene? Por el oír de la palabra de Dios. Y a veces no quieren mentir en la cara, hermano. Y eso tengo que tener cuidado. Y dice, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, la gracia sea contigo, hermano. Cuando que nadie te venga a decir mentira. Y realmente da consejo, tremendo consejo bueno. Y de acá tenemos que hablar de la palabra de Dios, hermano. No debemos desviarnos de ella. O querer decir una cosa que no corresponde. Y realmente, hermano, contaminando el púlpito, así como se contamina acá, se contamina el predicador afuera. Es tremendo, hermano. Pero vamos otra vez en 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 3 y 4. Dice, ¿quieren leer? 4. Sí, 1 Timoteo 3 y 4. Amén. 1 Timoteo 3. No dado al vino. No, 1 Timoteo 1 es. 1 Timoteo 1, 3 y 4, perdón. Amén. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Mire que es importante la carta que le mandaba a Pablo, a Timoteo, Pablo. Como te rogué que no te quedara en Efeso, le dice, que no te quedara en Efeso. Y mire, cuando fui a Macedonia, habla de los macedonios que era idónea, hermano, estudiando la palabra de Dios. Dice, para que te mandara a algunos de los que enseñe diferente doctrina. Hermanos, ya en aquellos tiempos se enseñaba diferente doctrina y estaba contra el principio de la palabra de Dios. Siempre eso hubo, hermano. Dice, ni preste atención a fábula y genealogía, dice, interminable, que carrearán discusiones más bien que edificación de Dios. Dice que es por la fe, así te encargo ahora. Viste que realmente la fe es por estudiar la palabra de Dios, que nadie te mienta, porque en aquellos tiempos había genealogía diferente, hermano. Ya en aquellos tiempos, 2000 años atrás, y como había ya también contrario dentro de la enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios, la sana doctrina. Y había diferente, hermano. Había algo que se diferenciaba, porque si en aquellos tiempos había otra denominaciones que predicaba otra cosa, y ahora ¿cuántas denominaciones hay? Hay muchísimas, hermano. Y cada uno predica diferente
diferente doctrina, hermano. Pero nosotros estemos firmes predicando la palabra de Dios. Y tenemos que estudiar mucho de esto de Timoteo, los consejos de Pablo a Timoteo. Y ahí vamos a ir aprendiendo. Pero dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Y fíjese lo que dice, lo que va a pasar en estos días. En aquellos tiempos pasaba, pero estos días peor sucede. Dani, ¿querés leer 1 y 2? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén, hermano. ¿A dónde dice? Los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, porque no se habla de la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, hermano. Tremendo, o doctrina de demonios. No está de acuerdo a la palabra de Dios. Y realmente más adelante tengo unos temas de esto, de lo que está ocurriendo. Enseñanza errónea, hermano. Enseñanza errónea. Dice de doctrina de demonios. Dice de hipócrita, mentiroso, cuya conciencia está cauterizada, hermano. Es que no quiere desaprender, no quiere aprender lo que dice la Biblia. Y hermano, hoy está ocurriendo esa cosa, está pasando. Hay que desaprender, dejar de lado de lo que uno ha escuchado y centrarse en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios. ¿Y qué dice Dani ahí? El 6 y el 5, el 6 y el 7. Sí, para que Primera de Timoteo 4, sí. 6. Primera de Timoteo 4, 6 y 7. Amén. Amén. Primera de Timoteo 4, 6 y 7. Sí, amén, hermano. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha la fábula profana y de vieja, ejercítate para la piedad. Amén, amén, hermano. Dice, si enseña, ¿qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. Y dice, si esto enseña a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido hasta ahora. ¿De qué vamos a hablar? Voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de un libro de acá. Voy a decir palabra que no está correcta. Acá dice, si quieres ser buen ministro, le estaba diciendo un consejo Pablo a Timoteo: estudia la palabra de Dios, ¿cierto? Y de ella no te desvíes, dice. No te desvíes. El arador que siembra, como dice, toma tu arado y sigue la meta. Sigue lo que es correcto. No mire para atrás, no haga ni a tu diestra, ni a tu derecha, ni a tu izquierda. No mire, dice. Mira lo que es correcto de la palabra de Dios. Y le estaba diciendo a Timoteo, desecha la fábula profana y de vieja, dice. Ejercítate para la piedad. Qué lindo, ejercitarnos para lo correcto, lo que es la palabra de Dios, hermano.
debemos ejercitarnos, porque ¿quieres ser buen ministro? Habla de la palabra de Dios. No diga otra cosa, sino habla de la palabra de Dios. Vamos ya a 2 Corintios, vamos a leer y vamos a ir terminando, hermanos. 2 Corintios 5:20. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. ¿A qué fuimos llamados, hermano? Fuimos llamados a qué? Somos embajadores, hermano, en el nombre de Jesucristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, dice. Rogamos en el nombre de Jesucristo, ¿no? En el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, nosotros fuimos llamados ¿a qué? A embajadores, hermanos. Somos embajadores y debemos decir la verdad. Debemos decir, un embajador debe representar a tu país lo correcto, lo que realmente nos han enseñado. Nosotros no somos un embajador de cualquiera, hermano. Somos embajadores de Cristo. Somos un portavoz de la palabra de Dios. Un embajador de Cristo, ¿qué hace? Portador de la palabra de Dios. Nos llamó para reconciliar el mundo para Cristo. Somos llamados embajadores, hermano. Y vamos a leer el último versículo, ¿sí? Isaías. Y si nos falta eso, hermano, pidamos a Dios. Pidamos a Dios que nos llene de sabiduría. Porque dice la palabra de Dios, el que le falta entendimiento, Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios y Dios le va a dar en abundancia, hermano. Para que nadie nos engañe, Dios nos llama que somos embajadores. Pero vamos a ir a la carta de Isaías, vamos a leer el último versículo. Isaías, hermano, mire lo que pidió Isaías. Isaías 6. Isaías lo que pidió, y Dios, si nosotros pedimos, como dice, si te falta sabiduría, pídaselo a Dios y Dios te va a dar en abundancia. Pero hablemos de las palabras de Dios, no hablemos de otra cosa, hermano. Fíjese lo que dice Isaías 6 y 7, y dice así la palabra de Dios. Mire lo que estaba sucediendo. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido. Y tomó, ¿de dónde tomó el carbón ese? Del altar. Del altar, dice. Como con una tenaza, dice. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, te tocó tu labio, y he quitado tu culpa y limpiado su pecado. Cuando nosotros, hermano, porque el hablar de la palabra de Dios incorrectamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar diciendo mentira. ¿Y la mentira qué es? Es un pecado, hermano. Es un pecado que no estamos diciendo la verdad. Y dice que ese serafín tocó la boca del profeta y fue limpiado, dice, su vida fue limpiado, hermano. Fue quitado su culpa y limpiado su pecado. Hermano, si decimos lo contrario de la palabra de Dios, estamos pecando, hermano. Sencillamente estamos no diciendo lo correcto.
y lo que hace es pecar y hacer pecar a nuestro hermano, porque no decimos la verdad. Pero Isaías, ¿sí?, dijo: Señor, envíame a mí, heme aquí que envíame a mí para anunciar tu palabra. Nosotros de acá vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. Y de acá vamos a ir si somos embajador, debemos predicar la palabra de Dios. Y el embajador debe tener una buena actitud y de cómo se debe comportar, ¿sí? Así que, hermano querido, que Dios nos bendiga y que realmente, hermano, no digamos de acá mentira, sino digamos la verdad, porque el que dice la mentira cae en pecado, hermano. Y Dios no mira correctamente, como dice Proverbio. Léete, Dani, Proverbio otra vez, Proverbio 13, vamos a terminar con ese, con Proverbio 13, hermano. Vamos a leer Proverbio 13, 17. Amén. ¿Sí? Amén, amén, hermano. Y vamos El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Amén, hermano. El mensajero fiel acarrea salud. Y de aquí tenemos que decir la verdad, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde y que nos dé, que el Señor siga acompañándonos con su Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a terminar. ¿Sí? Dani. ¿Puedo